En esta oportunidad hablaremos sobre el diezmo, recurso que usan los líderes para recaudar dinero para sus arcas. Veremos los siguientes puntos. 1. ¿Quiénes recibían los diezmos en el Antiguo Testamento? 2. ¿Por qué usan Génesis 14 y Génesis 28 para justificar el diezmo? 3. ¿El diezmo era dinero? 4. ¿Dónde se llevaban los diezmos y dónde se depositaban? 5. ¿Cómo se financió el ministerio de Jesús y por qué no pidió diezmo? 6. La Iglesia de Jesús debe entregar el diezmo a los hombres que dicen ser líderes de una corporación o denominación. Empecemos. 1. ¿Quiénes recibían los diezmos en el Antiguo Testamento? Números 18 verso 21. A los hijos de Leví, yo he dado la 10ª parte completa del producto recogido en Israel. Es su herencia en pago por el servicio que ellos rinden en el tabernáculo del testimonio. Cabe notar que los levitas tenían turnos y servían las 24 horas del día en aquel tabernáculo y después el primer y segundo templo. Los pastores de hoy en día solo van un par de veces a la semana al templo hecho por mano de hombre, y cuando quieres una entrevista con ellos tienes que hacerlo en ese lugar ya que ellos en la semana están en otros asuntos. Hoy en día los judíos no cobran diezmos por no haber templo y por no saber quiénes son genealógicamente levitas puros. Me pregunto, ¿su pastor es levita genuino, como para estar pidiéndole diezmos mensuales? Queda claro que, los diezmos los recibían los hijos de Leví. 2. ¿Por qué usan Génesis 14 y Génesis 28, para justificar el diezmo? Génesis 14 dice que, Abraham da el diezmo de un botín a Melquisedec, y no de sus bienes. Después de este incidente nunca más se habla de que Abraham volviera a dar el diezmo o algo parecido. Si citan este pasaje para justificar su doctrina, tendríamos que ir y saquear algún lugar y diezmar el 10% del botín, pero no es así, ya que este pasaje está sacado de contexto por los líderes de hoy para dar una enseñanza errónea. En Génesis 28 Jacob dice que hace pacto con Dios, o sea, lo quiere condicionar, el único que pacta con el hombre es Dios y el hombre obedece. Jacob promete que si Dios es con él en el camino, le daría el diezmo de todo. Además no encontramos señales de que Jacob hubiese diezmado ni antes ni después de ese pasaje de Génesis 28. 3. ¿El diezmo era dinero? Veamos. El versículo favorito de los líderes de hoy para pedir el diezmo es, Malaquías 3 verso 9 al 11 y lo veremos en la versión Reina Valera 1960. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Veamos la traducción Kadosh. Ustedes ciertamente vuelven la vista de mí, y me insultan. El año ha terminado, y ustedes han traído todo el producto a los almacenes, pero habrá saqueo en esta casa, regresen ahora en su nombre, dice Yahweh. Miren si no abriré para ustedes las ventanas de inundación de los cielos y derramaré para ustedes una bendición hasta que estén satisfechos. Por amor a ustedes prohibiré al devorador destruir la cosecha de su tierra. Y su viña no perderá su fruto antes de la vendimia, dice Yahweh. Claramente habla de las cosechas, de la lluvia y plagas que destruían los alimentos. Porque los líderes hacen sentir mal a sus hermanos diciéndoles que son ladrones. Dicen que le han robado a Dios. Muchos ganan un sueldo miserable, que no les alcanzan para sus necesidades básicas, y más encima por miedo a que llegue el devorador a sus hogares, sacan el diezmo y se lo llevan a sus líderes. Los cuales viven a cuerpo rey, no pasan hambre, no saben lo que es andar en autobús, tienen vacaciones soñadas, mientras sus hermanos se sacrifican para hacer rendir su sueldo para el mes. 4. ¿Dónde se llevaban los diezmos y dónde se depositaban? Se llevaban al templo y se depositaban en el alfolí, lugar destinado a guardar el grano de los cereales o la sal. Y no es la caja de madera que hay en los templos de hoy, donde deposita parte de su sueldo mensualmente. Y donde el sobre dice que ponga su nombre y la cantidad. Así el pastor sabrá a quienes considerar más a quienes no. Si estos pastores dicen vivir apegados a la palabra, debieran cumplir con lo siguiente. Deuteronomio 14 verso 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Deuteronomio 14 verso 28 y 29.
Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados. Para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Entonces, si estos líderes aplicaran este pasaje a estos tiempos, debiera sonar más o menos así. Al fin de cada 3 años sacarás todo el dinero de tu cuenta bancaria en aquel año, y vendrán los pastores, los hermanos, el huérfano y la viuda que hubiere en la corporación, y vendrán y se repartirá a cada uno, para que Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Claramente esto nunca lo harán, porque en ellos hay amor al dinero, como nos dice. Primera de Timoteo 6 verso 10. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Estos pastores se han extraviado por amor al dinero. En Levíticos 25 verso 1 al 7, nos podemos dar cuenta que cada 7 años no se cobraban diezmos por ser año sabático, donde la tierra descansaba, no podaban ni sembraban. O sea, si lo aplicamos a este tiempo, nuestros hermanos al 7º año no debieran dar diezmos durante estos 12 meses. El pastor debiera decírselos para que en ese año el hermano ahorre para su casa, y no dé dinero a su líder. 5. ¿Cómo se financió el ministerio de Jesús y por qué no pidió diezmos? Lucas 8 verso 3. Johanna, la mujer de Cuza, el ministro de finanzas de Herodes. Shosana y muchas otras mujeres que le asistían de sus propias riquezas. Jesús no pidió diezmos porque él es de la tribu de Judá y no de Leví. Y cuando necesitó algo fue financiado, como vemos en este pasaje. También tenemos al apóstol Pablo, que tampoco pidió diezmos, ya que él era de la tribu de Benjamín, y él mismo dice en 2 de Corintios 12 versos 14 y 15. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Él claramente dice no busco lo vuestro, o sea su dinero, además dice gastaré lo mío, queriendo decir que él no se aprovecharía de las personas y así mantendría un testimonio intachable por amor a Jesús. Los líderes de hoy podrán decir lo mismo, siendo que para cada cosa que necesitan recurren al bolsillo de los hermanos, mal usando las escrituras y diciéndoles que tienen que apoyar la obra de Dios, siendo que la obra de Dios es usted y yo. 6. La Iglesia de Jesús debe entregar el diezmo a los hombres que dicen ser líderes de una corporación o denominación. No, porque no son levitas, no hay templo en Israel y porque estamos en la dispensación de la gracia. Si ellos quieren seguir cumpliendo con esta ordenanza de la ley, debieran cumplir con toda la ley. Veamos el siguiente verso. Santiago 2 verso 10 dice: Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Claramente estos líderes están fuera de foco, ya que no cumplen con todas las ordenanzas de la ley. Si los obispos y pastores de hoy en día quieren cobrar el diezmo, tendrían que cumplir con lo siguiente. Primero, dárselo a los levitas y sumo sacerdote en Israel. Segundo, tendría que ser diezmo del fruto de la tierra y del ganado. Tercero, llevarlos del templo en Israel. Ese templo no existe ya que en el año 70, fue destruido por los romanos. Cuarto, darlo cada un año, y cada 3 años era repartido entre el pueblo, vale decir, huérfanos, viuda, extranjero. ¿Cuál es el afán? De darle una interpretación distinta a la escritura, y hacer sentir a los hermanos como ladrones por no llevarle el dinero a ellos. En el tiempo en el que Jesús anduvo en esta tierra, el diezmo seguía siendo de las cosechas. Veamos. Mateo 23 verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Aunque existía el dinero en ese tiempo, siempre el diezmo se trató de alimento. Algunos dirán: yo diezmo y Dios me ha bendecido. Recuerde que el diablo también bendice, con tal de que usted esté extraviado de la verdad. La bendición de Dios no se trata de algo material, más bien de hacer tesoros en los cielos, ya que si aplicamos esa filosofía de prosperidad, nuestros hermanos de bajos recursos estarían lejos de la comunión de Dios, por no ser bendecidos, y esto no es así.
que le ofreció Satanás a Jesús mientras él ayunaba en el desierto? Veámoslo. Lucas 4 verso 5 al 8. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos. Porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Usted, mi hermano, diga de la misma manera a estos falsos maestros: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Siempre la bendición de Dios en el Nuevo Testamento hace alusión a tesoros en el cielo y riquezas en gloria. Si usted es bendecido, comparta con el que no tiene, y no siga llevando su dinero a hombres que dicen ser ungidos de Dios, y cuando se trata de dinero nunca han dado cuenta a la congregación o asamblea. La ley de personalidad jurídica 19.638 a la cual se acogen estas corporaciones y ministerios, les exige dar cuenta a lo menos 2 veces en el año de los dineros recaudados, pero no lo hacen, no son transparentes, no tienen un diario mural donde transparenten los movimientos de dineros mes a mes. Esta ley 19.638 artículo 16, dice que las donaciones superiores a 25 unidades tributarias deben pagar impuesto, pero esta ley los líderes la pasan por alto, están infringiendo y pasando a llevar la autoridad que Dios ha puesto. Veámoslo. Lucas 20 versos 21 al 25. Y le preguntaron, diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César, o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Se da cuenta cómo estos líderes predican lo que les conviene? Veamos el siguiente pasaje. Romanos 13 verso 1 al 6. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Quería compartirles este pequeño estudio sobre el diezmo. Ahora usted decidirá si obedecer a Dios o al hombre, si ayudar a su hermano o prójimo que está pasando necesidad. O seguir llenando los bolsillos de estos falsos maestros, que no le dan cuenta a nadie sobre estos dineros. Que dicen que van a construir y pasan los años y nada. Llevan 3 años construyendo unos baños y hasta ahora no han podido terminar. ¿Qué pasa con los dineros de todos los hermanos? ¿Acaso están financiando misioneros fuera del país? ¿Están ayudando a instituciones que lo necesitan? ¿Velan por todos aquellos que están cesantes en la corporación? ¿O seguirán estrujando el bolsillo de los más de 50 diáconos que tienen? Porque no dicen la verdad. Su palabra dice. Lucas 8 verso 17. Porque nada hay oculto, que no haya de ser manifestado. Ni escondido, que no haya de ser conocido, y de salir a luz. Cualquier consulta sobre la palabra de Dios háganla a nuestro correo. Lo que muchos quieren oír, @gmail.com. Usamos este medio para poder denunciar y a través de la palabra sacar del error a muchos. No mostramos nuestros nombres reales en este canal, porque no queremos quitarle el mérito a nuestro Señor que es digno de gloria. Nosotros somos solo servidores de Jesús y estamos tratando de hacer el trabajo que Él nos encomendó y este es. Mateo 28 verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Será hasta la próxima.